Gracias por estar escuchando mi podcast, La Dimensión Emocional del Cáncer. Mi nombre es Evelyn de los Ángeles, tu alquimista de luz, para sanar raíces y florecer almas. El cáncer es sin duda alguna una enfermedad devastadora y su diagnóstico es una noticia impactante que desencadena una amplia gama de emociones en el paciente y en quienes lo rodean. Más allá del impacto físico de la enfermedad, el cáncer puede generar una serie de desafíos emocionales y psicológicos que pueden afectar significativamente la calidad de vida. Por eso, en este podcast te estaré hablando más allá de lo físico, cuál es el impacto emocional de esta enfermedad en el paciente y en sus cuidadores, entornos y familiares. En el paciente, sin duda alguna, cuando recibe este diagnóstico, es invadido por el miedo y la incertidumbre, ya que esto es desconcertante, la posibilidad de muerte en el futuro, acarreando miedo constante a que quizás no pueda continuar. Otra emoción devastadora es la ansiedad, la preocupación por el tratamiento, los resultados y las posibles complicaciones que pueden llevar a estados de ansiedad elevados. Tristeza y depresión. La pérdida de la salud, la posibilidad de cambios en el cuerpo y la alteración de los planes de la vida pueden provocar sentimientos de tristeza profunda y depresión. Ira y frustración. La sensación de injusticia, la pérdida de control sobre la propia vida y las limitaciones impuestas por la enfermedad pueden generar ira y frustración. Este punto acá es bastante interesante, sobre todo en personas que han sido servidoras, personas maravillosas que les toca vivir esta experiencia de vida. Puede venir esta ira y esta sensación de injusticia de que, bueno, si existe tantas personas, entre comillas, maléficas, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Entonces, es una prueba para muchos, incluso de fe. Y si no es para el paciente como tal, porque se da el caso donde el paciente tiene total rendición a su destino tal y como es, pueden ocurrir a los familiares como hijos, pareja, padres que se resisten ante la posibilidad de la pérdida de ese ser querido por esta enfermedad. La culpa. La culpa también es una de las emociones desencadenantes cuando se vive esta experiencia. Algunos pacientes pueden sentirse culpables por lo que les está sucediendo, quizás porque vienen pensamientos de que no se cuidó, no hice lo suficiente, no mire por mí, como también muchos de los familiares muy cercanos pueden estar responsabilizando o culpando a otros acerca de la enfermedad que está viviendo ese miembro de la familia. Acá te hago un inciso porque este tema para mí me es muy familiar. Si te hablo de él es porque de cerca lo experimenté. Mi madre falleció de cáncer con metástasis en el útero y que se le extendió al sistema linfático y a su cerebro. Entonces, sé muy bien de lo que estoy hablando desde el punto de vista holístico, emocional y familiar acerca de todo el desencadenante de emociones más densas que se generan tanto en el paciente como en las personas que lo rodean. Entonces, acá en la culpa, les puedo contar mi experiencia que lo primero que yo decía, siendo una hija número 4, hay algunos términos que me voy a referir acá porque como consteladora familiar manejamos esta terminología.
he tendido a ser perfeccionista y extremista y además era la más pequeña del hogar. Entonces yo decía y responsabilizaba a mi hermano mayor porque lo primero que en mi conciencia era de que, bueno, mamá tuvo una vida bastante difícil emocionalmente porque tenía muchos problemas a raíz de las adicciones de mi hermano mayor. Entonces, este sentimiento de culpa que se genera, bien sea en la persona o en los familiares, es muy frecuente. También existe el aislamiento social. Este paciente puede sentir miedo al rechazo, la fatiga, los cambios en la apariencia pueden llevarlo a ese aislamiento. Y también tengo una breve experiencia porque a mi madre le hicieron primero cuando la diagnosticaron radioterapia y adelgazó mucho puesto que se le vio afectado el colon. Entonces mamá iba a una bodega acá en Venezuela, en Caracas, que estaba a cargo de unos portugueses. Y resulta que una vez la portuguesa la vio y le dijo, ay, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan demacrada? Parece que tienes la muerte encima. Entonces, esta breve experiencia muestra cómo el entorno social a veces no está educado para poder tratar a personas que están pasando por esta enfermedad. Y justamente mi mamá llegó muy triste, más deprimida a la casa y luego quería como que no salir mucho, no ser vista. Entonces, esto es un llamado de atención porque a veces nosotros en nuestra buena conciencia o buena intención no sabemos qué decirle a esas personas que están pasando por esta enfermedad. Lógicamente, esto genera un cambio importante en la autoestima, ya que afecta la autoimagen, la pérdida del cabello, adelgazar, presentándose sentimientos de inseguridad y baja valoración personal. Entonces, no solamente se trata del aspecto físico, desde el punto de vista genético, cuando las células se desordenan, sino que también esto tiene una injerencia en una serie de emociones que se empiezan a desencadenar, que son de muy baja vibración y que tienden a desestabilizar mucho tanto al paciente como a la persona que lo cuida, a familiares, amistades y conocidos. Ahora hablando acerca del entorno y de todas estas personas, bueno, viene un aluvión de emociones también, puesto que muchos se van a preocupar, van a experimentar estrés, familiares, amigos, van a tener una gran preocupación, van a estar estresados porque quisieran ver su ser querido sanarse rápidamente, otros van a experimentar sentimientos encontrados de impotencia, también de culpa, también de ira, o sea, porque a mi mamá, porque a mi hijo, porque a mi padre o porque a mí, ya lo habíamos comentado anteriormente, pero entonces estos sentimientos de impotencia se llevan porque es una respuesta natural a querer cambiar esa sensación de frustración y ese destino o esa circunstancia que en algún momento puede experimentar una persona que en muchos casos, muchos tienen la gran bendición de sobrevivir y de poder trascenderla, como hay otros que definitivamente lo toman como un destino, que posteriormente voy a hacer otro podcast para hablarle acerca de eso, la enfermedad como un destino, y que muchas veces nosotros nos resistimos a eso que ha de venir. Sin embargo, bueno, es muy importante destacar que también muchos se hacen duelo anticipatorio. Hay familiares, amigos que empiezan a experimentar ya la pérdida de ese ser querido y entonces se ven inmersos en esa depresión, incluso lloran y ya lo viven con antelación como que si esa persona ya partió.
También es muy frecuente poder mirar, y la importancia, no es lo frecuente, sino la importancia de mirar los factores que influyen dentro de la misma personalidad del paciente, puesto que hay personas que son diagnosticadas con un cáncer y tienen una respuesta de liderazgo, de flexibilidad, de tenacidad, de mucho heroísmo, porque desde un principio es como decir, niegan la enfermedad, dicen, no, yo no tengo eso y yo me voy a mejorar. Entonces, este tipo de personalidad son muy propensas a afrontar esta dificultad de una forma heroica y que los mantiene y los impulsa a poder recibir tanto la medicación como cualquier ayuda emocional, psicológica o espiritual que se le dé de manera más receptiva. Entonces hay más posibilidad de que cualquier cosa que esta persona esté haciendo para mejorar su estado dé resultado. Pero si la personalidad de la persona en sí es depresiva, una persona no tan positiva, por supuesto que el impacto va a ser aún mayor. El apoyo social, como contar con redes eh, de apoyo sólida que puedan mitigar ese impacto emocional, será de bastante ayuda. No solamente basta con decir todo va a estar bien, sino darle esa ayuda quizás a nivel psicológico conductual, a nivel de terapias holísticas, que no es que lo van a sanar, pero de repente unas meditaciones, reequilibrios de chakra pueden ayudarlo con el aluvión de emociones encontradas que está experimentando esa persona en ese momento, así como también trabajar lo que es la esperanza, la fe, porque esto fortalece el campo emocional y mental de ese paciente que está pasando por ello y por ende también a las personas más cercanas. Es importante también mirar qué tipo de cáncer es, en qué estadio está, puesto que de esto también depende la intensidad de las emociones que va a experimentar este paciente. Y las experiencias previas, si tiene experiencias traumáticas, pérdidas anteriores, esto sin duda afecta o agrava o mejora lo que es la respuesta de ese cáncer al tratamiento. Fíjense que dentro de la historia de mi madre, ¿verdad? Ella lo había superado, pero mi abuela, que era su madre, tuvo una caída, una fractura de fémur, estuvo hospitalizada casi que 9 meses. A los 9 meses falleció. Mamá entra inmediatamente en ese duelo con la depresión e inmediatamente se le detona ese cáncer. Ya cuando se dio cuenta que empezó a presentar síntomas, creía que era una celulitis, creía que era la pierna y resulta que era ya la metástasis de un cáncer previo que había tenido en el útero. Entonces, bueno, queridas semillas de luz, luciérnaga de luz, el compartir este mensaje, más que dar una recomendación médica, simplemente comparto las ideas de cómo las emociones, atender ese campo mental, emocional y espiritual puede reforzar al paciente no solamente en el proceso de cáncer, sino en cualquier tipo de enfermedad, sin desvalorizar o descatimar la importancia y la asistencia de verdaderamente tomar el control a través de la medicina tradicional, que es la que está dispuesta por Dios, por los ángeles, para poder ayudar a cualquier paciente que lo merite. Así que bueno, me encantó haber conversado contigo acerca de este tema. Si estás pasando por ello o eres familiar, déjamelo saber en comentarios para crear contenido que vaya en esa dirección y que sea para tu máximo provecho mental, emocional y espiritual. Gracias, alma de luz.
querida luciérnaga de luz, muchas bendiciones y espero que si pasas por esto, tu recuperación sea pronto y si no es así, el mensaje de luz que tengas que recibir de ella puedas alcanzarlo. Gracias.